Al principio de mi carrera, trabajé 2 años en un geriátrico antes de pasar a ser enfermera de cuidados paliativos. Si eres un paciente con menos de 6 meses de vida, puedes optar por los cuidados paliativos. Mi trabajo es asegurarme de que no sientas dolor. Voy a tu casa y le enseño a tu familia cómo cuidarte y administrarte la medicación. Cuando empecé como enfermera de cuidados paliativos a domicilio, trabajaba en el turno de noche. Durante 8 años, nunca me había encontrado con nada aterrador o paranormal, excepto una noche. Recibí una llamada a las 11 de la noche informando que una paciente de 84 años había fallecido en su casa. Era una señora con un tumor cerebral. No conocía a la paciente, ya que solo cubría el turno de noche, así que no había leído mucho sobre ella. Cuando llegué, el nieto, Jaime, abrió la puerta. Jaime fue quien me llamó, ya que vivía con sus abuelos. Jaime me acompañó por el pasillo hasta una puerta que estaba cerrada. Ya sabía el nombre de la difunta, pero para asegurarme de que tenía a la paciente correcta, le pregunté a Jaime cómo se llamaba su abuela. Jaime me dijo que su abuela se llamaba Wanda. Jaime luego regresó al sofá de la sala. Abrí lentamente la puerta de la habitación y noté que hacía un poco de frío porque las 2 ventanas estaban abiertas. Es una familia católica, así que algunos de ellos creen que cuando alguien muere, hay que abrir las ventanas para que el alma se vaya. Miré y vi 2 cabezas en la cama. Uno era un anciano y la otra era una anciana. Fue triste ver al esposo sosteniendo su mano en la cama mientras ella ya estaba muerta. Cuando me vio entrar, se levantó y se sentó en la silla junto a la cama. Lo saludé, pero él solo sonrió y miró hacia abajo. Evalué a Wanda y confirmé que había fallecido. No respiraba y no tenía pulso. En el papeleo, decía que el nombre del esposo de Wanda era Guillermo. Le dije a Guillermo que lo sentía mucho, y él solo asintió con la cabeza. Sabía que Guillermo tenía algún tipo de demencia y problemas de memoria, por lo que sería el nieto Jaime quien tendría que firmar algunos papeles. Salí al pasillo y cerré lentamente la puerta. Cuando llegué a la sala, Jaime estaba sentado allí con otro anciano. Saludé al anciano sentado junto a Jaime, y Jaime me dijo, «Este es el esposo de Wanda, Guillermo». «Abuelo, esta es la enfermera. Vino mientras estabas en el baño». Me quedé en shock. Guillermo me saludó. Empecé a hacer que Jaime firmara algunos papeles. Era bueno que ya hubieran elegido una funeraria. Le pregunté a Jaime si quería que llamara a la funeraria por ellos o si él podía llamarlos cuando él y su abuelo estuvieran listos. Jaime dijo que quería que yo llamara a la funeraria. Hice la llamada y dijeron que estarían en camino para recogerla en unos 20 minutos. Después de eso, Guillermo dijo que quería verla una vez más antes de que vinieran a buscarla para la morgue. Jaime ayudó a Guillermo a levantarse y lo acompañó lentamente hacia la habitación. Yo los seguía, y una vez que entramos en la habitación, no había nadie más allí excepto Wanda. Estaba tan asustada que le pregunté a Jaime si él y su abuelo estarían bien solos, y él dijo que sí. Me dio las gracias. Después de eso, me fui y volví a mi auto. Revisé el papeleo de nuevo y decía que Wanda era viuda y se había vuelto a casar con Guillermo. Miré las notas de la enfermera de hace unas semanas. La enfermera que vino a cuidar a Wanda había escrito que Wanda a menudo mencionaba a su difunto esposo Noé, quien había fallecido años atrás, durante sus episodios de alucinaciones. Me asusté y me fui. Ese fue mi único encuentro aterrador con lo desconocido. Una de las cosas más tristes que pueden pasar los padres es cuando su pequeño hijo muere de una rara enfermedad de los vasos sanguíneos. La enfermedad se llama vasculitis. Es una condición que causa un flujo sanguíneo inadecuado al bebé. La bebé de esta historia nació con la enfermedad, y el médico les dijo a los padres que la bebé no viviría mucho tiempo. Los padres llamaron a su hija Ana. Siempre mantenían a Ana en un pequeño Moisés con una pequeña muñeca. Por lo general, las enfermeras y los médicos no permiten muñecas ni ositos de peluche en la cuna, pero para Ana hicieron una excepción. Los padres eran muy cariñosos. Antes de tener a Ana,
habían decorado una habitación para ella y su cuna estaba muy bien arreglada. Después de unos meses, Ana no estaba bien. Los padres le preguntaron al hospital si podían llevarla a casa, a su habitación. Los padres sabían que si llevaban a la bebé a casa, iba a morir. Yo era la enfermera que había estado cuidando a Ana en el hospital desde que nació. Siempre que iba a trabajar, por lo general me tocaba cuidar a Ana. Era muy cercana a la madre de Ana. Era una señora muy agradable. Antes de enviar a Ana a casa, la envolví en una manta de bebé. La puse en el asiento del auto que los padres habían traído, y luego coloqué su pequeño osito de peluche junto a ella. Antes de que se fueran a casa, Ana vomitó un poco sobre el osito de peluche. Limpié un poco. Llegué a casa y estuve libre por unos días. Un sábado, salí al patio trasero a regar algunas plantas. Me sorprendió cuando vi un pequeño osito de peluche apoyado en la base de una de mis plantas. No sabía cómo había llegado allí. Se veía exactamente como el que tenía Ana. Lo recogí y lo miré. Había un poco de vómito seco en el mismo lugar. Sabía que era el osito de peluche de Ana, pero no sabía cómo había llegado allí. Volví adentro e hice una llamada telefónica a la unidad en la que trabajo en el hospital y hablé con mi supervisora para ver si podía darme el número de teléfono de la madre de Ana. Una vez que lo obtuve, llamé a la madre de Ana y le conté sobre el osito de peluche. Estaba llorando, y luego me dijo que iban a tener el funeral de Ana por solo un día y habían estado buscando ese osito de peluche. Entonces su madre dejó de llorar de repente y dijo, Ana probablemente te quiere aquí. La has estado cuidando muy bien. Si no te importa, ¿puedes venir? Llevé el osito de peluche conmigo, y cuando llegué al funeral, lo coloqué junto a Ana en el ataúd de bebé. Por lo general, no creo en fantasmas ni espíritus, pero esta experiencia me hizo sentir que hay algo más allá de lo que sabemos. Creo que fue Ana quien hizo que eso sucediera para que le devolviera su osito de peluche y pudiera despedirme. Don Alberto llegó al hospital jadeando, su cuerpo hinchado de líquido, incapaz de orinar. La insuficiencia renal lo estaba consumiendo, mientras la vejez apagaba, una a una, sus funciones vitales. La diálisis era su única esperanza, un último recurso. Después de unas pocas sesiones, decidió rechazar el tratamiento. Su familia, sin más opciones, optó por llevarlo a casa para cuidados paliativos. Al día siguiente, un lunes, fui a visitarlo. Su nieta, Leticia, me recibió con ojos cansados, era la única en casa. El resto de la familia estaba en la escuela o trabajando, así que ella había asumido el cuidado de su abuelo en esos últimos días. Me condujo a la habitación, donde un aire pesado y sofocante me envolvió desde el momento en que crucé la puerta. Allí estaba don Alberto, gimiendo, con su respiración agitada y sus ojos hundidos y vidriosos. Sin embargo, me saludó con un leve movimiento de cabeza. Abrí mi maletín, le expliqué que debía limpiar y curar una herida en su pie derecho y que, para evitarle el dolor, le administraría un analgésico por vía intravenosa. Mientras inyectaba la medicación, susurró, con voz apagada pero firme, esposa, no le hagas eso. Él solo viene a ayudarme, por favor, no le hagas eso. Sentí un escalofrío recorrerme. Solo estábamos él y yo en la habitación. Traté de sacudirme esa inquietud y continué con el vendaje. Pero nuevamente murmuró, esta vez con un tono casi suplicante, esposa, no sabes qué son esas cosas, no las toques. Como enfermera, sé que algunos pacientes, en sus últimos momentos, ven cosas. Pero había algo en sus palabras que me helaba el alma. Las alucinaciones suelen ser criaturas absurdas, serpientes saliendo de las paredes, flores que mutan en criaturas irreales. Pero esto sonaba diferente. Era como si hablara con alguien que yo no podía ver. Como persona de fe, me vi atrapada en la duda. ¿Estaba frente a una mente desvariando, o ante algo que escapaba a la razón? Logré mantener la calma y continué limpiando la herida. Me incliné hacia una silla donde había dejado un apósito y unas tijeras. Pero no estaban. Sentí un vacío en el estómago, busqué alrededor,
girando rápidamente. Las encontré debajo de la cama, en el lado opuesto de la habitación. Un sudor frío me recorrió la espalda. No había nadie más allí. Nadie, al menos, que yo pudiera ver. Con el corazón acelerado, terminé el vendaje de la mejor manera posible, mientras la presencia invisible parecía observarme, a mi alrededor, entre las sombras de la habitación. Al despedirme, le recomendé a Leticia que no dudaran en llamarnos si tenían alguna pregunta o necesitaban algo. Sentía aún ese peso extraño, opresivo, como si algo oscuro e invisible me siguiera al salir de la casa. Esa madrugada, a las 3 de la madrugada, don Alberto falleció. Sabía que sin la diálisis sus días eran limitados, pero, ¿tan pronto? La noticia no me sorprendió del todo, pero dejó una marca en mi memoria. En esos momentos, más allá de la razón, sentí que él no había partido solo. Mis padres me avisaron que mi tío abuelo Ramiro, en otra ciudad, estaba gravemente enfermo. Era un hombre que pasaba noches enteras en el casino, como si buscara una suerte que nunca lo acompañaba. Pero ahora, lo que lo acompañaba era una infección estomacal espantosa. La enfermedad le causaba diarreas sangrientas y lo había debilitado hasta el punto en que cada movimiento parecía una lucha. Aquella noche, mi padre me dijo que la familia se reuniría para tomar una decisión sobre su tratamiento y que, por ser la única con experiencia hospitalaria, debía asistir. En la reunión, los médicos explicaron la posibilidad de un trasplante de microbiota fecal para combatir la infección por Clostridium difficile. Les detallé el procedimiento, lo crucial que podía ser en casos tan graves, y que, pese a lo que parecía, no era una cirugía invasiva. La familia, horrorizada al principio, aceptó. Pero en el hospital, cuando expusimos la opción a mi tío Ramiro, se negó con una vehemencia que nos dejó fríos. Si quieren hacerlo, háganse eso ustedes mismos, murmuró, con una voz cavernosa y una mirada febril. Si no callan, vendré a hacérselo ver, si muero. No dije nada más. 4 días después, falleció, dejando tras de sí una estela de amargura. Tenía solo 72 años. Nadie en la familia se enfermó después, pero sospechábamos que Ramiro contrajo la infección en el casino, entre esas máquinas, mesas y fichas plagadas de bacterias, igual que los celulares que llevamos al baño sin pensar. La primera noche del velorio, me quedé trabajando hasta tarde y llegué a casa cerca de las 8. Apenas entré, un olor nauseabundo me golpeó de lleno, era una mezcla de gas y descomposición, un hedor tan espeso que me llenó los pulmones de inmediato. Busqué alguna causa, revisé la cocina, el baño, las ventanas. Nada. Tras unos minutos sin encontrar explicación, intenté sacudirme el malestar con una ducha. Pero mientras el agua caía, un ruido fuerte me hizo saltar. Al salir, encontré 2 fotos familiares caídas. Ambas incluían al tío Ramiro, y los cristales de los marcos estaban hechos añicos en el suelo. Soy una persona de ciencia, y me obligué a atribuirlo al azar, aunque sentí un escalofrío que no logré disipar. La segunda noche del velorio decidí no ir. Algo me decía que era mejor quedarme en casa. La vigilia duraría 3 noches completas, y sentía que el ambiente se volvía más oscuro y pesado cada vez que pensaba en acercarme. El tercer día, me armé de valor y fui, aunque no tenía intención de quedarme mucho. Mi madre me había advertido que el cuerpo comenzaba a descomponerse. Cuando me acerqué al ataúd, el mismo olor me golpeó, ácido, inconfundible, era el mismo hedor que había llenado mi casa la primera noche. Me quedé quieta, con el corazón palpitándome en las sienes. Sin querer, mi mirada se fijó en los labios entreabiertos de Ramiro. Parecían formar una mueca burlona, casi de reproche. Me aparté rápidamente y salí del lugar sin mirar atrás. No le conté nada a mis padres hasta 6 meses después. Al escucharlo, comprendieron, no había intentado hacerle daño, solo ayudarlo, aunque algo en el ambiente me hacía sentir como si hubiéramos fallado. Tal vez, en el fondo, el tío Ramiro nunca quiso que intentáramos salvarlo, y no le gustó que la familia insistiera.